Cordial saludo a todos los que se conectan por este medio. Mi nombre es Arnoldo Arana y continuamos con la serie relacionada con la gestión emocional. Yo quisiera conversar acerca de algunos mitos o algunos errores en cuanto a la conceptualización de las emociones. Mito número 1, las emociones duran para siempre. No hay que confundir una emoción que es repetitiva o frecuente con el hecho de que nos quedamos muchas veces pegados permanentemente a una emoción como una especie de estado de ánimo. Al fin y al cabo, una emoción es una reacción inmediata. Son expresiones y reacciones episódicas de corta duración y que en forma saludable deberían extinguirse con la propia situación que la generó. El funcionamiento pues de las emociones de carácter transitorio y de ciclo limitado y corto en el tiempo. Y una vez que su misión ha concluido, debería agotarse a sí misma. Eso es lo sano. Pero si me quedo pegado, por ejemplo, rumiando el enojo, puede hacerse crónico y perjudicial y evolucionar como violencia, odio, rencor o resentimiento, o instalarse como mal humor e irritabilidad, como una forma de ser y estar en el mundo, como una respuesta poco flexible, cronificada y poco adaptativa. Mito 2. Las emociones son hechos, pero las emociones no son hechos ni prueban la realidad. He escuchado a algunas personas decir, si yo lo siento, es así. Si siento enfado contigo, es que algo me habrás hecho. Me siento aprensivo, seguro que algo malo va a pasar. Y la conclusión es, de esta forma de pensar, si lo siento, es que es verdad. Esto demuestra que tengo la razón. Pero las emociones no son la realidad y no son hechos. Las emociones son una especie de predicciones que hace nuestro cerebro de la realidad, pero no son la realidad ni la validan. Las emociones, especialmente cuando son intensas, pueden sentirse como si fueran la verdad. Y a veces usamos una emoción como evidencia que afirma una creencia. Sobre todo cuando tenemos una emoción fuerte, podemos ver los pensamientos y creencias asociadas con esa emoción como la única verdad posible. Sin embargo, las emociones no son hechos y no prueban nuestros pensamientos y creencias. Por ejemplo, cuando te sientes decepcionado, puedes creer que el mundo está en tu contra, pero no tiene que ser así. A veces podemos confundir las emociones como evidencia de la realidad, pero las emociones son simplemente experiencias que vivimos y no son hechos. Una emoción es una experiencia, ni una decisión, ni una condición, ni mucho menos un resultado final, ni una verdad, ni un rumbo determinístico de acción. Es sencillamente una información que procede desde nuestro interior y que en algún momento puede ser pues muy útil para tomar decisiones. Las emociones no son un destino, son información de nosotros mismos, un sistema de señales que expresan una realidad interna, una necesidad, pero no son conclusiones. De modo que no debemos confundir las emociones con los hechos y las realidades, ni usarlas para validar los hechos. No es lo mismo lo que sucede que cómo podemos sentirlo o pensarlo. Tercer mito, experimentar una emoción conlleva inevitablemente hacer una acción. Pero la conclusión es, sentir no es hacer. Podemos tener una emoción y no actuar en consecuencia porque consideramos que no es conveniente en ese momento. Y si bien la emoción predispone a la acción, no significa que la acción tenga que darse necesariamente y mucho menos de forma inmediata. Lo que sí es importante es permitirse tomar contacto con la emoción. La emoción es más un impulso que nos invita a actuar que una decisión. Y es normal tener impulsos asociados con las emociones. Por ejemplo, cuando nos sentimos enojados, podríamos pensar, cuando estoy enojado tengo que gritar. Aunque los impulsos asociados con una emoción a veces son fuertes, podemos elegir actuar según esos impulsos o buscar el momento más conveniente para hacerlo y además encontrar la manera más adecuada de hacerlo. Incluso cuando sentimos emociones intensas, podemos elegir si actuar o no sobre esos impulsos en un momento determinado. Las emociones forman parte de un proceso y no son una decisión ni una conclusión. Y como parte de un proceso resulta importante escucharlas, permitirlas, sentirlas, concienciarlas, asimilarlas y no interrumpirlas, ni evitarlas, ni reprimirlas,
sino facilitar que la emoción madure en nosotros y nos informe qué está pasando, para luego tomar la decisión en el momento que consideremos conveniente y en alineación con nuestros valores, preferencias, necesidades y conveniencias. Cuarto mito, todos vivimos las emociones de la misma forma. Yo diría que ese es el mito de la uniformidad, pero la experiencia emocional es única. Todas las personas somos capaces de tener las mismas emociones, sin embargo podemos experimentar emociones diferentes en respuesta a la misma situación. Y cada persona experimenta sus emociones de forma única en intensidad, naturaleza y tiempo. También es posible que cada persona experimente la misma emoción de manera diferente, porque en todo caso la forma como la experimentamos tiene que ver mucho con nuestros antecedentes, con nuestro aprendizaje, con nuestras memorias acumuladas. Quinto mito, las emociones nos hacen débiles. Pero las emociones, por el contrario, son un potencial para la efectividad en nuestros comportamientos. Por otra parte, no estamos a merced de las emociones. Las emociones no simplemente nos ocurren, ni estamos a merced de ellas. No recibimos pasivamente las emociones cuando a ellas se les ocurre emerger. No somos víctimas de nuestras emociones. Podemos aprender a gestionar nuestras emociones para nuestro bienestar. Y a veces tenemos la sensación de que muchas de las emociones simplemente ocurren, pero por lo tanto es conveniente que aprendamos a utilizar esas emociones como una guía y aprender a regularlas de manera que no nos controle. Del mismo modo, no todo pensamiento necesariamente es lógico. Asimismo, no todas las emociones son necesariamente inteligentes. Y tal y como tenemos que aprender a razonar lógicamente, también tenemos que aprender a diferenciar cuándo nuestras emociones son saludables y contribuyen a tener una vida más plena y cuando son desadaptativas y resultan perjudiciales. Las emociones al fin y al cabo son señales cuya función es informarnos de nuestras necesidades y en la expresión de las emociones tomamos contacto con nuestras necesidades. Pero cuando las descalificamos y las reprimimos, en consecuencia evitamos sentirlas, dejamos de escuchar su voz, dejamos de entrar en contacto con nuestras necesidades y en consecuencia dejamos de satisfacer nuestras necesidades. De tal manera que negar, camuflar o reprimir nuestras emociones no deseadas e incómodas no harán que desaparezcan o dejemos de experimentarlas. Por más esfuerzo, disciplina y control que utilicemos, seguirán presentes en nuestra vida, pues su voz es imposible de silenciar o apagar, pero expresándose de otra forma, como rigidez, contracciones musculares, insomnio, adicciones, trastornos corporales y psicológicos, compulsividad, etc. Es un esfuerzo inútil tratar de enterrar las emociones. Tenemos que aprender a experimentarlas y a gestionarlas constructivamente. El siguiente mito nos dice, existen emociones positivas y emociones negativas. Pero las emociones no son positivas ni negativas, ni buenas ni malas. Todas las emociones tienen una intención positiva, sea que las experimentemos como agradables o desagradables, pues nos hablan de nuestras necesidades y nos preparan para la acción. Por lo tanto, todas las emociones son normales, necesarias y tienen una intención positiva. Hasta el próximo encuentro.